Yo creo que, yo creo que hay gente, hay personas a la que cuesta entender el tema del castigo, porque aquí hay una cosa que tenemos que mirar claramente. Cuando una persona padece un mal, como una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad grave que le lleva a la muerte, no necesariamente está sucediendo eso porque sea un castigo, porque esa persona se ha portado muy mal y entonces Dios la está castigando. Eso no es así, no es así. No es así en todas las ocasiones, pero sí puede ser así en alguna ocasión. En cierto momento del Evangelio vemos como hay un pasaje donde Jesús habla de una torre que se cayó aplastando a un montón de personas, ¿no? Y le preguntaron sus discípulos que habían muerto muchas personas ahí, que quién había pecado, ¿no?, de esas personas para que hubieran tenido esa muerte tan violenta. Y Jesús dio una respuesta que es la que generalmente aplicamos para dar a entender que cuando ocurre una muerte violenta o cuando ocurre una muerte por catástrofe o una muerte por una enfermedad grave, no tiene nada que ver en todos los casos con la vida de la persona, que haya sido injusto, que haya sido justo, no tiene nada que ver la muerte con la justicia. Y estoy hablando generalmente, pero eso es generalmente. Pero la Biblia, si empezamos desde el principio, desde el primer libro de la Biblia, que es el libro del Génesis, desde ese mismo instante que empezamos a leer la historia de la Biblia, ya estamos viendo muchos ejemplos en los que se ve cómo los seres humanos, al apartarse de Dios, sufren una serie de consecuencias. Podemos llamarlo a eso castigo o podemos llamarlo corrección, podemos llamarlo de muchas formas, pero lo que es innegable y es un hecho bíblico irrefutable es que eso está escrito en la palabra de Dios, no lo estoy inventando yo. De hecho, vamos a recordar uno de los primeros acontecimientos donde esto se ve muy claro, ¿no? Que lo tenemos en el libro del Génesis, en el capítulo 7, que es el que habla, junto con el capítulo 6 también, un poco, nos habla de la historia de Noé. ¿Os acordáis de Noé? ¿Y qué dice la Biblia sobre este tiempo? Pues vamos a ver, porque ya digo, yo mi opinión no me interesa, sencillamente no me interesa. Lo que debemos de buscar siempre es la verdad de las cosas y aquí tenemos la fuente, ¿no? Vamos a ver lo que dice. Bien, nos vamos al capítulo 6. Capítulo 6 dice, empieza el versículo 1 diciendo que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra, hay una historia, hay un comienzo de una historia de una humanidad. Esas personas están viviendo y están haciendo actos que a los ojos de Dios no están bien. Y lo dice en el versículo 5. Dice, viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre
en la tierra y se indignó en su corazón. Claro, aquí tenemos claramente una forma de expresar humanamente para que con el lenguaje de la época, sí, pero para que lo entienda el ser humano, pues está transmitiendo con palabras una cosa muy humana. Y además no olvidemos que Jesucristo es Dios, pero también es humano. No olvidemos los dogmas de fe, Dios y hombre verdadero. Por lo tanto, vemos cómo en estos tiempos de Noé, por lo visto, había una maldad muy grande sobre la tierra. Y la maldad que hacen los humanos, que no olvidemos que son criaturas del Dios Altísimo, esa maldad no le es indiferente a Dios. Y en este punto de la historia nos narra claramente cómo Dios se siente, humanamente hablando, mal. Y entonces necesita poner un freno a aquello. Es como cuando decimos, las cosas se nos han ido de las manos. Es una cosa parecida a lo que ocurrió en el tiempo de Noé. Las cosas se fueron de las manos. Las cosas se salieron de madre. Y dijo Yahvé, versículo 7, una cosa que, claro, leída hoy, en este ambiente que tenemos de buenismo, en el que parece que decir una palabra que vaya en contra del buenismo da sarpullido, dice la palabra de Dios. Dijo Yahvé, voy a exterminar de sobre la faz del suelo al hombre que he creado. Bien, alguien podría decir, qué fuerte, ¿no? ¿Dios piensa así? Bueno, decimos que el libro del Génesis es palabra de Dios y está incluido en la Biblia, es palabra de Dios. Esto ocurrió. Hay quien lo niega también, ¿no? Hay quien niega que la historia de Noé sea verídica. Hay quien hace teorías de que puede ser una cosa alegórica, como en todas las cosas de la Biblia, ¿no? Siempre hay quien quiere sembrar la confusión sobre los creyentes, ¿no? Pero bueno, aquí les habla uno que con todas mis limitaciones, yo sencillamente y sinceramente digo que esto que dice la Biblia es muy lógico. Porque cuando tú me estás viendo, tú ves la injusticia como campa a sus anchas, cómo todo está invertido, cómo todo lo que es malo lo llaman bueno y todo lo que es bueno lo llaman malo, llega un punto en el que humanamente, por lo menos, como mínimo, tú desearías que eso no fuera así. Pero claro, es que a veces se nos olvida una cosa, y es que Dios existe. Dios existe. ¿Y qué hizo Dios en aquel tiempo? Pues antes de hacer lo que dijo que iba a hacer, dice que encontró a Noé y halló gracia a los ojos de Yahvé. O sea, Noé era una persona, dice aquí, el versículo 9 dice, Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. ¿Lo ven? Ahí está la clave. Noé andaba con Dios. Pero, ¿qué ocurría? Que la tierra, dice el versículo 10 y 11, la tierra estaba corrompida en la presencia de Dios. La tierra se llenó de violencias
¿Le suena esto a algo? Dios miró a la tierra, una forma de hablar. Dios ve, Dios conoce, Dios sabe todo lo que el ser humano hace y todo lo que ocurre. Dios miró a la tierra y vio que estaba viciada, porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. Palabra de Dios, no palabra de Javier, palabra de Dios. Por lo tanto, esta era la situación de aquel mundo que nos narra el libro del Génesis. Esta era la situación de ese mundo de Noé. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues tenemos por un lado a Noé y a su familia, que al mismo tiempo de ser un ejemplo real, es un símbolo para nosotros, para los cristianos. Noé y su familia simbolizan, como dice la palabra, pues aquellas personas que, dice textualmente, era un varón justo y cabal. Realmente dice más, dice que era el más justo y el más cabal de su tiempo. ¿Y cómo se es justo y cabal? Pues dice la palabra que es porque Noé andaba con Dios. Es decir, aunque no existían todavía los 10 mandamientos, digamos que con el corazón Noé era un hombre que hacía lo que a Dios le agradaba. Mientras que el mundo donde vivía se había corrompido totalmente y era todo un puro mal. Entonces, aquí es donde viene el conflicto cuando ocurren ciertas cosas, ¿no? Como la que está ocurriendo del coronavirus, ¿no? En el que muchas personas dicen, no, 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 esto no tiene nada que ver con los pecados. No, no, esto no tiene nada que ver con el mundo, esto no tiene nada que ver con las personas, esto no tiene nada que ver con Dios. Entonces, con qué tiene que ver? Lo estamos viendo en el libro del Génesis y ya digo que es un ejemplo que os estoy poniendo, quizás de los primeros más gordos que hay en la Biblia. Luego tenemos las plagas en Egipto, tenemos, en fin, hay muchísimas cosas, hasta terminar con el Apocalipsis, ojo, hasta terminar con el Apocalipsis. El libro del Apocalipsis os recuerdo que es un libro de la Biblia, es palabra de Dios. El libro del Apocalipsis no es un libro apócrifo, ni es un libro prohibido, ni es un libro que el cristiano no tenga ni que mirar. No, 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 no. Al contrario, dice el libro del Apocalipsis, hay varios pasajes y versículos que dice que bendito aquel que escuche estas palabras, ¿no? Porque el tiempo está cerca. Pero bueno, ese es otro asunto. El tema está en que dice finalmente Dios a Noé: he decidido acabar con todo viviente porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos. Por eso he decidido exterminarlos de la tierra. Bueno, pues todavía habrá gente, habrá cristianos, habrá creyentes que digan, se echen las manos a la cabeza y digan, pero bueno, pero ¿cómo se le ocurre a la palabra de Dios decir semejante barbaridad? Que Dios va a exterminar. Claro, el problema está, queridos amigos, queridos hermanos, en que no estamos viendo el problema, valga la redundancia. El problema es que la humanidad del tiempo de Noé se ha corrompido, continuamente y totalmente. Y ha llegado a un punto de no retorno. Es como ese hijo, efectivamente, alguien dirá, la parábola del hijo pródigo, hay que dar siempre oportunidad a que el hijo vuelva. Sí, sí, y es verdad. Y es verdad, nadie niega eso. Pero también es verdad, y también lo dice la palabra de Dios en algunos casos, que algunas personas, algunos pecados, algunas actitudes de no estar en gracia de Dios, te pueden llevar peligrosamente
al infierno. Esa otra palabra que no gusta, a la condenación. Esa otra palabra que no gusta y que está escrita en la Biblia, pero no gusta. Y hay gente que predica en su contra. Y hay gente que no las quiere ni oír, pero está en la Biblia. No lo dice Javier. Entonces, el problema no es que el foco no es que Dios diga en la palabra que va a exterminar a la raza humana en ese momento en la historia de Noé. Ese no es el problema. El problema es que la raza humana ya no se está comportando como raza humana. Y hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Y aquí es donde entra en juego, pues, las ocasiones en las que a lo largo de la historia, desde Cristo hasta hoy, en la humanidad suceden cosas que, por cierto, el propio Señor Jesucristo, ya en el Evangelio según San Mateo, en el Evangelio según San Lucas, en el Evangelio según San Marcos, lo dice, lo anuncia. Le dice a sus discípulos, cuando veáis suceder estas cosas, no os alarméis, porque tienen que suceder. ¿Por qué tienen que suceder? Pues porque Dios nos conoce y sabe que el ser humano, pues, al final siempre va a haber quien haga lo que no debe de hacer. Pero el caso es que el mundo se ha puesto en una situación en nuestros días y el que no lo quiera ver así, pues está en su derecho de no verlo, pero el mundo se ha puesto en una situación muy parecida, quizá a los tiempos de Noé. En fin, no voy a dar una explicación aquí de a qué me refiero, pero lo tenemos en las noticias todos los días y lo tenemos en la vida general todos los días. Ese dar la espalda a Dios. Vamos a hablar del tema de España, ese dar la espalda a Dios continuamente, a sus mandamientos, incluso en la iglesia, incluso muchos creyentes. Ya no estoy hablando de cometer errores o de equivocarse o de pecar por debilidad, no, 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 no. Ya estoy hablando de ir en contra de Dios desde dentro de la iglesia. Entonces, si en este ejemplo que estoy poniendo vemos como en el tiempo de Noé ocurre lo que ocurre y explica, que es lo que yo digo, que es muy buena la palabra de Dios, porque es que la palabra de Dios no te dice esto o aquello, no, sí, es que te explica el porqué de las cosas. Es que en muchos casos te lo explica. Por eso se recomienda, y la Iglesia recomienda, y el Catecismo de la Iglesia Católica recomienda la lectura asidua de la palabra de Dios, ¿no? Y por eso es muy importante cuando vamos a misa, estemos atentos a la palabra de Dios, porque nos explica los porqués. Y aquí es donde entra el asunto del coronavirus. Es que no os habéis dado cuenta, no sé, ¿hay alguien que no se haya dado cuenta de lo que está sucediendo? ¿Es que alguien todavía creyente es capaz de pensar que el coronavirus es más poderoso que Dios? Y si no es más poderoso que Dios y tú no lo crees, supongo que creerás que en su mano está detener la pandemia. Porque yo creo eso. Yo lo creo así. Yo he escrito hace poco tiempo, he escrito algo que se me ocurrió. Dije, la vacuna contra el coronavirus saldrá cuando Dios lo permita. Saldrá cuando Dios lo permita. Y la pandemia finalizará cuando Dios lo disponga. Y esa es la actitud que tenemos que tener con todo lo que hacemos en la vida. Esa es la actitud que tenemos que tener con nuestra fe. Poner a Dios por encima de todo siempre. Dios no envía el mal. Así como diciendo, toma, ahí tienes el mal, no. Dios simplemente
digamos, por hablar en términos humanos, Dios levanta su mano protectora, porque estaréis de acuerdo conmigo que si nos estuviera protegiendo del coronavirus a toda la humanidad, no estaría el coronavirus presente como pandemia. Por lo tanto, algo está ocurriendo que trasciende lo humano y que va más allá y que es espiritual. Y tenemos que discernir en este tiempo que nos ha tocado vivir. Tenemos que discernir. No es momento de vaguedades, no es momento de retórica, no es momento de hacer lo mismo que hacíamos antes. Es un momento especial y requiere comportamiento especial también. Y saber discernir el por qué está sucediendo esto. Esto y lo que vendrá después de esto. Sí, una persona puede decir, eres un catastrofista. Bueno, yo me considero realista. Esto va a traer una gravísima crisis económica. El que piense lo contrario está en su derecho, pero... Entonces, después de todo este rollo que os he contado, no sé si habréis escuchado o habréis llegado al final, si Dios me lo permite, alguno habrá llegado. Lo que pretendo decir con todo esto es que nadie se engañe. La pandemia que estamos sufriendo es un castigo o no es un castigo. Pues yo digo, basado en esto, os he puesto un ejemplo que es el de Noé, pero porque no hay tiempo de sacar más ejemplos. Yo digo que lo que está sucediendo es un toque de atención a la humanidad, sí señor, un toque de atención a la humanidad. Hay mucha gente que está diciendo ya, de esto vamos a salir cambiados, esto nos va a cambiar, esto nos va a transformar. Bien, bien, es que de eso se trata, de eso se trata. Y hay de nosotros, si después de esto, cuando pase la pandemia, no cambiamos. Hay de nosotros. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque muchas personas lo están diciendo, esto nos va a cambiar. Bien, vamos a ver en qué. Vamos a ver si vamos a seguir igual. Porque está claro que esto ha sido un parón del reloj de nuestra vida. Y ahora hay un aspecto que me gustaría también decir, porque supongo que alguno tendrá esa duda y esa inquietud. Efectivamente, cuando hay una pandemia, igual que cuando hay un terremoto, mueren muchas personas. Y no todas las personas que mueren son pecadores empedernidos, ni pecadores que no están en gracia de Dios. También muere mucha gente justa. Claro. Por eso, por eso no terminamos de entender, creo yo, que no terminamos de entender el asunto del castigo. No conseguimos enlazar la responsabilidad de nuestros actos, que son actos colectivos. Porque lo que yo hago me afecta a mí, pero también te afecta a ti. Y lo que todas las personas del mundo hacen, no solamente les afectan a ellos, sino que afectan a todos. Por eso, cuando viene una catástrofe, como os conté al principio, lo de la torre de Siloé, famosa, que cuenta Jesús en el Evangelio, no necesariamente mueren los injustos, es que se lleva por delante también al justo. Y esto es un tema aparte que se podría hablar aparte sobre el sacrificio, el sufrimiento, el ofrecimiento por la reparación de las ofensas, en fin, esto es ya un tema muy complejo en el que no me voy a meter, pero sí quiero dejar claro eso, que los 11.000 españoles que han muerto ya, o los más de 11.000 españoles que han muerto ya, yo no puedo saber, y nadie sabe cómo estaban sus almas, eso lo sabe Dios. Pero lo que está clarísimo, porque es que la historia es así y la Biblia también lo corrobora, el mismo Jesús lo dice, cuando ocurren estas cosas, mueren los justos y también mueren los injustos. Porque lo que cuenta no es la muerte aquí,
Lo que cuenta es la situación que tenemos allí, después, cuando llegamos a la presencia de Dios. Ahora, de ahí a negar que lo que está pasando es algo en lo que Dios tiene algo que decir y en lo que Dios nos está hablando y nos está mandando un mensaje claro a la humanidad, está diciéndonos claramente cosas que nosotros tenemos que interpretar. Aprended a ver las señales del cielo, dice Jesús, ¿no? Cuando veis el cielo rojo sabéis que va a llover. Bueno, pues estáis viendo esto que está pasando y todavía puede haber alguien que no vea que Dios ha retirado su mano protectora, que la Virgen María ha retirado su mano protectora. Hablo en general, porque luego habrá casos individuales en los que Dios estará protegiendo a muchas personas, como pasó en el tiempo de Noé con el arca, pero a nivel general y global, esa palabra que hoy se lleva tanto en el mundo, está claro que nos están mandando un mensaje. ¿Que no lo quieres llamar castigo? No lo llames castigo, llámalo de otra forma. Pero que Dios tiene algo que ver en todo esto, desde luego Dios nos quiere nuestro mal. Eso está clarísimo, eso es palabra de Dios, nunca mejor dicho. Dios lo único que quiere es nuestro bien y que nos salvemos. Pero, como en el tiempo de Noé, si la gente se sigue estrellando una y otra vez, una y otra vez, y cada vez el mal va a más, a más, a más, a más, en algún momento Dios tendrá derecho, que es nuestro Padre y nuestro Creador, a darnos un toque de atención, a darnos un correctivo. De hecho, ha sucedido así toda la historia. Entonces, depende de lo que nosotros veamos en este momento de nuestra vida, lo que tengamos por delante. Por eso yo insisto mucho en estos días en que para mí es muy importante en estos días hacer una llamada general a la conversión. ¿Qué significa conversión? Pues conversión significa darte cuenta que sin Dios no somos nada y volverte a Él, si es que te has alejado, y tratar de vivir tu vida según sus preceptos y según sus mandamientos, ¿no? Y según la fe, que en muchos casos hay personas que dicen que tienen fe, pero la fe va unida al comportamiento, ¿no? Así que eso es lo que quería contaros. No sé si habrá quedado claro. ¿Dios castiga o no castiga? Pues, hombre, desde un punto de vista humano, Dios no quiere hacernos daño, Dios no quiere nuestro sufrimiento, pero como somos nosotros los que nos alejamos de Él, de vez en cuando, es como el padre que da una cachetada, ahora ya tampoco se puede decir eso, es incorrecto, da un correctivo al hijo pues para que el hijo se enderece, ¿no? Pues el coronavirus es eso, es eso. Y me da igual si se ha inventado en un laboratorio, si ha salido de un murciélago, da igual, es que Dios es todopoderoso y todo lo que existe está bajo su poder y no hay nada bajo el cielo que no escape a su poder. Entonces, con esa fe y esa confianza, no podemos decir, aquí Dios no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver, claro que tiene que ver. Nos está mandando un mensaje clarísimo. Ahora, si no lo queremos ver, no lo queremos escuchar, pues pasará lo que le pasó, pues por ejemplo, al faraón en Egipto, cuando fue Moisés y le dijo, deja salir a mi pueblo, dijo no, vino una plaga, volvió otra vez, otra plaga, otra plaga, otra plaga, cada vez una plaga más fuerte hasta que ya el faraón dijo que se marchen. Bueno, pues la palabra de Dios nos enseña todas estas cosas y ya no se trata de opiniones personales y de que yo opine que si Dios castiga o no castiga. Es simplemente saber que Dios te quiere, Dios te ama, Dios quiere tu salvación, Dios quiere tu bien. El Señor te está llamando en esta cuaresma que ya termina y en esta Semana Santa te está llamando a la conversión, a cambiar tu vida,
Por supuesto, cuando digo tu vida, también hablo de mí. Todos tenemos que cambiar. Y ya está. Que no lo entiendes, que no lo ves, estás en tu derecho. No te voy a meter con un destornillador ahí a la fuerza, ¿no? Lo que acabo de decir. Ahora, lo que quiero dejar muy claro es eso, que no se trata de lo que yo opino, se trata de lo que está escrito aquí. Así que perdonad este largo monólogo, pero necesitaba de alguna manera explicarlo, aunque sé que pienso que no soy, quizás no sea, no tenga la preparación que tienen otras personas para exponer sus ideas. A lo mejor algunas veces me aturrullo un poco o me lío un poco, no lo sé. Pero bueno, espero haber transmitido un poco el espíritu, ¿no?, de lo que he querido decir.